La persecución contra la palabra de Dios y sus mensajeros. Solemnemente llegan las palabras de nuestro Salvador hasta nuestros días. Desde el tiempo en que Jesús estuvo en la tierra, anunció que el Evangelio tendría que ser llevado en medio de persecuciones. San Juan 15, 18 al 20, Jesús dijo: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he hablado. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Con estas palabras Jesús dejó en claro que la persecución es un principio que tendrá que existir mientras Satanás exista. Una escritora inspirada del Señor, mensajera de Dios, declaró, en sus diversas formas, la persecución es el desarrollo de un principio que ha de subsistir mientras Satanás exista y el cristianismo conserve su poder vital. Un hombre no puede servir a Dios sin despertar contra sí la oposición de los ejércitos de las tinieblas. Lo asaltarán malos ángeles alarmados al ver que su influencia les arranca la presa. Hombres malvados, reprochados por el ejemplo de los cristianos, se unirán con aquellos para procurar separarlos de Dios por medio de tentaciones sutiles. Cuando este plan fracasa, emplean la fuerza para violentar la conciencia. Maranata, página 31. Sin duda, aquellos hombres malvados que fueron reprochados por los males que hacían, se van a unir con todos aquellos impíos para poder perseguir a aquellos que van predicando el Evangelio de Dios para estos últimos días. Nuestro mensaje para estos últimos días no es otro que el mensaje de los tres ángeles, así que por predicar el mensaje del tercer ángel, aquellos que sean reprochados por este mensaje se unirán con los impíos para poder buscar destruir al mensajero y al mensaje del Señor. San Juan capítulo 16, versículo 1 al 3, Jesús siguió diciendo en relación con estas cosas: Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Con estas palabras, nuestro Señor Jesucristo declaró terminantemente que la persecución se desataría hasta el punto de que expulsarían de las iglesias a los que predican la verdad, y finalmente buscarían persecución desastrosa para asesinarlos. Sigue diciendo la inspirada mensajera: hogaño como antaño, la predicación de una verdad que reprueba los pecados y los errores del tiempo despertará oposición, porque todo aquel que obre el mal odia la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. San Juan capítulo 3, versículo 20. Cuando los hombres ven que no pueden sostener su actitud por las sagradas escrituras, muchos resuelven sostenerla a todo trance, y con espíritu malévolo atacan el carácter y los motivos de los que defienden las verdades que no son populares. Es la misma política que se siguió en todas las edades. Elías fue acusado de turbar a Israel, Jeremías lo fue de traidor, y San Pablo de profanador del templo. Desde entonces hasta ahora, los que quisieron ser leales a la verdad fueron denunciados como sediciosos, herejes o cismáticos. Multitudes que son demasiado descreídas para aceptar la palabra segura de la profecía, que no quieren creer en la Biblia, no la estudian, aceptarán con ilimitada credulidad la acusación dirigida contra los que se atreven a reprobar los pecados de moda. Esta tendencia irá desarrollándose más y más, que quien quiera obedecer a todos los preceptos divinos tendrá que arrostrar censuras y castigos como un malhechor. Conflicto de los siglos, página 451. Sin duda, el hecho de que la gente no estudia la Biblia hará que cuando vengan las acusaciones contra los mensajeros del Señor, al no saber ellos si es correcto lo que están haciendo los mensajeros de Dios de acuerdo con lo que dice la Biblia, se irán contra ellos y dirán: pero tus dirigentes están diciendo otra cosa.
La gente que te conoce, que te ha escuchado, dice otra cosa, como se hacía con Jesús. Y esto es porque la gente no estudia la Biblia. Solo los que estudian la palabra del Señor, la Biblia, podrán darse cuenta de cómo ha sido la persecución a través de todos los tiempos, cómo enseñaban los mensajeros de Dios y cómo se enseña hasta el día de hoy. Pero como la gran multitud no lee la Biblia, la gran multitud rechazará lo que digan los mensajeros del Señor. Es evidente. Tal es así que cuando los hijos de Dios van predicando el mensaje, lo hacen de acuerdo con lo que la Biblia dice. Y a eso se le conoce: por sus frutos los conoceréis. San Mateo capítulo 7, versículo 16 al 20, nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. De manera que, cuando un mensajero del Señor va predicando de acuerdo con las Escrituras todo lo que dice y todo lo que hace, es porque sus frutos están de acuerdo con la verdad. Cuando Cristo dijo por sus frutos los conoceréis, jamás dijo que nosotros debíamos de juzgar por la conducta de la persona. No, eso no dijo. Nosotros vamos a juzgar de acuerdo con las Escrituras si el que enseña está diciendo lo que dice la Biblia y si está haciendo como dice la Biblia. En el caso de Jesucristo, ¿qué cosa nos encontramos? Que Jesucristo vino predicando el Evangelio, pero no coincidía lo que él enseñaba con lo que enseñaban sus dirigentes, porque sus dirigentes habían enseñado sus manuales de reglamentos que ellos habían hecho, mientras que Jesús enseñaba los mandamientos de Dios. Es por eso que, juzgado por sus frutos, Jesús era un pecador, pero juzgado por las Escrituras, por la ley de Dios, Jesús era perfecto y santo. Por esa razón, constantemente decían que Jesús era un pecador. Cuando tuvo que sanar a un ciego de nacimiento, le dijeron al ciego: da gloria a Dios, sabemos que este hombre es pecador. Y el ciego respondió: a mí no me interesa si es pecador o no, solo sé una cosa: yo era ciego y ahora puedo ver. Increíble. De esta manera es como por los frutos de Jesucristo, Jesús era un terrible pecador, revolucionario, revoltoso, divisionista, cismático, hereje completo. Pero a la luz de la palabra del Señor, para los que estudiaban, era el Hijo de Dios. Así es. Ahora, por el hecho de que haya esta persecución, ¿debemos callar de predicar? Sigue diciendo la mensajera inspirada. En vista de esto, ¿cuál es el deber del mensajero de la verdad? Llegará tal vez a la conclusión de que no se debe predicar la verdad, puesto que a menudo no produce otro efecto que el de empujar a los hombres a burlar o resistir a sus exigencias. ¡No! El hecho de que el testimonio de la palabra de Dios despierte oposición no le da motivo para callarlo, como no se lo dio a los reformadores anteriores. La confesión de fe que hicieron los santos y los mártires fue registrada para beneficio de las generaciones venideras. Los ejemplos vivos de santidad y de perseverante integridad llegaron hasta nosotros para inspirar valor a los que son llamados ahora a actuar como testigos de Dios. Recibieron gracia y verdad no para sí solos, sino para que por medio de ellos el conocimiento de Dios iluminase la tierra. ¿Ha dado Dios luz a sus siervos en esta generación? En tal caso deben dejarla brillar para el mundo. Antiguamente el Señor declaró a uno que hablaba en su nombre: la casa de Israel no te querrá escuchar a ti, porque no me quieren escuchar a mí. Sin embargo dijo: les hablarás mis palabras, ya sea que oigan o que dejen de oír. Ezequiel 3:7, 2:7. Al siervo de Dios en nuestros días se le dirige la orden: eleva tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión, y a la casa de Jacob sus pecados. Conflicto de los siglos, página 452. El ejemplo de un cristiano es el vivir entonces de acuerdo con lo que enseña el Evangelio. El Evangelio es toda la palabra de Dios. Efesios 1:13 dice claramente: el Evangelio es la palabra de Dios. Cuando el verdadero cristiano habla con las enseñanzas de este libro y vive esforzándose por conformarse con él en medio de sus imperfecciones humanas,
Entonces este ejemplo no le gusta a los que rechazan las enseñanzas del libro. Puede ser que este cristiano no sea un don perfecto, puede tener errores e imperfecciones, pero ya al mundo no le gusta este cristiano porque no se comporta como él, vive santamente delante del Señor. Cristo declaró que aún en su propia casa se levantarían contra el cristiano. Dijo claramente en el libro de San Mateo, en el capítulo 10, cuál sería el resultado de aquel que recibía la palabra del Señor y abrazaba el Evangelio de Jesús para querer obedecerlo. San Mateo 10, 34 al 37. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así, de esta manera, nuestro Señor Jesucristo mostró que era inevitable la persecución. Cuando empezó a predicar, Jesús lo hacía entonces de acuerdo con lo estipulado en lo que decían las Santas Escrituras. Y él comenzó a ver esta oposición. Primero comenzó en su casa, porque en su casa misma habían quienes lo rechazaban, sus propios hermanos. Así nos dice la Biblia claramente, que sus propios hermanos no creían en Jesucristo. San Juan capítulo 7, versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Así de sencillo. Los mismos hermanos de Jesucristo, hijos de José, no creían en Jesús. Incluso muchas veces a la Virgen María los dirigentes la habían hecho tambalear, tanto que en una ocasión, cuando María vino con sus hermanos para poder reclamarle a Jesús, Jesús contestó diciendo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sabía muy bien que su madre había sido movida por los dirigentes y sus hermanos, así que por esa razón él dijo esas palabras. Así que entonces, mientras Jesús predicaba, solo Jesús se ceñía a lo que decían la ley y los profetas. Él había dicho en San Mateo capítulo 5, versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas, he venido para cumplirlas. Con esas palabras Jesucristo mostró que él solo se ceñía a los mandamientos que él había dejado. Y como eso hacía, Jesús entonces comenzó a predicar igual que Isaías. Isaías en su tiempo había reclamado a los dirigentes que se habían apartado por completo de los mandamientos de Dios, que habían dejado los mandamientos de Dios y se habían ido tras los mandamientos hechos por hombres. Isaías capítulo 29, versículo 13. Dijo el profeta Isaías, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por decir esto el profeta Isaías sufrió la persecución y lo asesinaron. Ahora Jesús repetía las mismas palabras que Isaías en San Marcos capítulo 7 versículos 6 hasta el 9. Les dijo entonces a los dirigentes judíos, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, diciendo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Al predicar esto nuestro Señor Jesucristo, solo estaba repitiendo lo que habían dicho los profetas anteriores. No estaba diciendo nada malo, solo estaba llamando la atención de su pueblo para que vean que en el pasado se estaban cometiendo los mismos errores y ahora se estaban repitiendo. Jeremías advirtió a sus dirigentes y al pueblo del juicio que les caería si no se arrepentían y volvían a la ley de Dios. Jeremías 26, 1 al 9. Jesús advirtió lo mismo en San Mateo capítulo 23, versículo 1 al 4, para que los dirigentes tuviesen que hacer la voluntad de Dios. Dijo de los dirigentes judíos, haced como ellos dicen, pero no hagáis como ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Estas palabras de Jesús no le gustaban a estos dirigentes y al pueblo.
Veían que Jesucristo les estaba reprochando por sus malas acciones y comenzaban a odiarlo. Pero Jesús les dejaba en claro: yo solo estoy repitiendo lo que mi Padre declara a través de los profetas antiguos. Solo estoy predicando la verdad. Ustedes se han unido a esta iglesia, les decía, para poder escuchar las leyes de Dios y que siempre que vengan mensajeros les llamen la atención a regresar a las leyes. Y si no las están cumpliendo, que las empiecen a cumplir. Así es como se predica. Hasta el día de hoy se enseña la Biblia en las iglesias para mostrarle a la gente cómo tiene que ser la forma de vivir de los cristianos. Pero muchos rechazan estas enseñanzas porque gustan del pecado y se levantan contra el mensajero que no les ha hecho nada. Ezequiel también reclamó a los dirigentes de su tiempo que se habían apartado de la ley de Dios, Ezequiel capítulo 13, y Jesús les dijo lo mismo a los dirigentes judíos en San Mateo 23. O sea, Cristo solo estaba repitiendo lo que las Escrituras decían, pero estos lo miraron a Jesucristo como su enemigo. Juzgado Jesucristo por las Escrituras, por sus frutos era claro que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero juzgado por las enseñanzas de los dirigentes y sus reclamos, que decían que Jesús los estaba criticando, que solo se ocupaba en estarles llamando la atención por sus errores, entonces Jesús era visto como un criticón. Juzgado entonces por ellos, los frutos de Jesús eran los frutos de un falso profeta. Por eso a Jesús lo trataron como un impostor y falso profeta. Era obvio que todos estos no podían ver a Jesús en la claridad de la verdad porque no estaban escudriñando las Escrituras. De manera que entonces, si aplicábamos la regla para Jesucristo: por sus frutos los conoceréis, los que estudiaban la Biblia inmediatamente hubieran dicho: es el profeta de Dios. Los que no estudiaban la palabra del Señor, las leyes de Dios, inmediatamente decían: no, pero este se está yendo en contra de los dirigentes, no respeta la autoridad de su iglesia, así que es un falso profeta. La palabra falso profeta se puede aplicar hacia cualquier lado. El católico dice del protestante que el protestante es dividido de la iglesia y son falsos profetas. El protestante dice: no, el Papa es el anticristo, la bestia, y así que entonces los dos se hablan de falsos profetas. Jesús les decía falsos profetas a los dirigentes judíos y los dirigentes judíos le decían falso profeta a Jesús, lobo rapaz. O sea, estos términos se aplican hacia cualquier lado, pero la base para que estén bien aplicados es que se vea si la persona está enseñando de acuerdo con las Santas Escrituras o no. Eso es lo que prueba quién es verdadero y quién es falso. Así que entonces, todo depende del conocimiento que se tenga de la verdad. Veamos cómo a Jesús lo acusaron de ser falso profeta por algunas acciones. San Juan capítulo 9, versículo 24 al 29 nos relata la historia así. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, a quien Jesús había sanado, y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre, hablando de Jesús, es pecador. Entonces él respondió, el ciego, y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Nótese la forma en que hablaron contra Jesucristo estos dirigentes judíos. Le dijeron al ciego: da gloria a Dios porque ese hombre es pecador. O sea, se atrevieron a acusar, a difamar a Jesucristo y a calumniarlo. Nadie puede querer calumniar a otra persona diciendo es pecador o no es pecador. La Biblia es la única que puede juzgar la palabra del Señor. Bueno, pero el ciego inteligente, más sabio que ellos, les respondió: miren, a mí no me interesa si es pecador o no, solo sé una cosa: era ciego y ahora puedo ver. En otras palabras, Dios solo oye a los que buscan hacer su voluntad. Y cuando estos volvieron a insistir, les dijo: ¿qué cosa? ¿Quieren ser sus discípulos? Y estos dijeron de inmediato: nosotros somos discípulos de Moisés, tú serás discípulo de él. Porque a este no lo conocemos de dónde sea, pero a Moisés sí conocemos que Dios le habló. Es increíble. Ellos tenían a Moisés como un Mesías prácticamente en el Antiguo Testamento. Lo veían como el reflejo mismo de Dios. Porque entonces decían: fue aquel que conversó cara a cara con Dios. Pero de este Jesús ni sabemos quién sea. Han pasado 2000 años. Y ahora cuando sale predicando un mensajero del Señor y dice
me están persiguiendo igual que a Jesucristo. Inmediatamente los dirigentes modernos dicen: nosotros no sabemos quién sea este, de Jesús sí sabemos que era hijo de Dios, pero de este ¿quién será? Es increíble, pero si estuvieran en los tiempos de Jesús, perseguirían a gente retrocedería y no dirían que Jesús era el hijo de Dios. Ahora dicen porque las escrituras lo testifican. Así también ahora cuando se levanta alguien a predicar, lo acusan y dicen: no sabemos de dónde sea. Pero aquí la prueba no es saber de dónde es ni de dónde no es. La prueba es: ¿está enseñando de acuerdo con el escrito? Eso es más que suficiente. Así que entonces, como veían que Jesús predicaba como era, ahora no tenían respuesta para poder atacarlo. Ahora la gente se estaba dando cuenta que había que juzgar a Cristo no por lo que decían los dirigentes, sino por lo que decía la Biblia. Al darse cuenta de esto, la gente ahora quería empezar a juzgar recién a Cristo por las Escrituras. Pero como estaba todavía sometida a sus dirigentes, estos los amenazaban. Ahora, como los dirigentes tanto los habían tenido sometidos, ellos creían todos los chismes, cuentos que decían los dirigentes, porque estos decían: ¿cómo es? ¿Estás con él o estás con nosotros? San Mateo capítulo 9, versículo 32 al 34 nos sigue diciendo qué fue lo que ocurrió ahora para desprestigiar a Jesús. Y al salir ellos de allí, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y después que el demonio había sido expulsado, el mudo habló. Y las multitudes se maravillaban y decían: jamás se ha visto cosa igual en Israel. Pero los fariseos decían: él echa fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. De esta manera querían desprestigiar la obra de Jesús. Para aquellos que eran ignorantes en la verdad, cuando los dirigentes decían: este echa a los demonios por los demonios, entonces creyeron en lo que dijeron sus dirigentes, porque de inmediato decían: no, si los dirigentes lo dicen es porque ellos saben, porque por algo han estudiado su teología. En cambio, Jesucristo no es nadie más que el hijo del carpintero, así que entonces seguramente que Jesucristo está haciendo sus brujerías acá. Ahora, querían desprestigiar la verdad. Sabían que Jesús predicaba la verdad y quisieron encontrar una razón para poder acusarlo de ser un impostor. Y la mejor acusación que dieron fue: por el príncipe de los demonios echa a los demonios. Bueno, decir esas palabras cualquiera las puede decir. Puede aparecer ahorita Dios mismo y los ángeles y decir que son el demonio y sus ángeles. Se puede decir, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Al decir esto contra Jesucristo, solo era la palabra de estos dirigentes profanadores, sacrílegos, hipócritas que estaban hablando contra Jesús. ¿Qué interesaba lo que ellos dijeran? Sus palabras no nos interesan en lo mínimo. Así trataron entonces de buscar más para poder acechar contra Jesús. En un afán de demostrar que Cristo era un impostor, entonces comienza la persecución. ¿Por qué? Porque la persecución se trata de querer buscar errores en el que habla, en el que enseña. Eso se llama persecución. Y entonces se llega hasta puntos extremos. Cuando no se puede demostrar el odio, comienza la irritación y se quiere destruir al mensajero si es posible, porque ya no lo pueden callar. Eso pasaba con Jesús. En Jesús no había un solo error, pero en nosotros de hecho encontrarán miles, porque somos humanos, caídos pecadores. El Hijo de Dios era puro. ¿Pero acaso por eso se cambia la verdad en la mentira? No, la verdad sigue siendo la verdad. Pero ¿sabes qué? Aun si tú no llegaras a pecar nada y fueras un santo inmaculado, igualito te buscarían un pretexto para declarar que hay un error. La prueba de eso la tenemos en Jesús. Él era inmaculado y aún así lo rechazaron. No había pretexto con él, su comportamiento era digno, sus enseñanzas, su amor por la gente era clarísimo. Sin embargo, no le creyeron, la gente no le creyó y lo hizo crucificar. ¿Por qué no le creyeron? Porque sus dirigentes inventaban cosas contra Jesús
Y la gente que se había mal acostumbrado a pensar que el pastor, que el dirigente, el sacerdote, ellos dicen la verdad y que cómo, pues son la autoridad y hay que obedecerles. No, el otro no puede ser rebelde de levantarse. Jesús está siendo rebelde a levantarse contra sus dirigentes. Humilde debería de ser, calladito, no importa que mientan contra él, que lo maten y que nos maten a todos juntos. De una vez que perdamos la vida eterna, no interesa, pero hay que someterse a los dirigentes porque son los representantes de Dios, cuando en realidad eran representantes del diablo. Así que tenemos que tener cuidado. Y por eso a Jesús no le creyeron. Pero lo increíble de todo esto, ¿saben qué cosa era? A Jesús lo acusaban de tener errores y de ser pecador, a pesar de que Cristo no pecó. Él dijo: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? He guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. San Juan 15:10. Pero ellos, los que acusaban a Cristo, tenían errores terribles. Esto es increíble. Pecadores acusando al Inmaculado Cristo. Bueno, ahora en este tiempo a los que predicamos, pecadores acusan a pecadores. Pero en el caso de Jesús era inmaculado. Ellos tenían errores y se atrevían a juzgar al puro. La gente tanto escuchaba cosas contra Jesús que se olvidaba de mirar los pecados horribles de sus dirigentes con su hipocresía. Es increíble, ¿no? A esto se llega. Fíjense, muchas veces las noticias pueden hablar contra una persona y hacerla quedar como la peor y la más inmunda. Así se hace hoy en las iglesias. Se hace quedar mal a los predicadores verdaderos, se habla contra ellos hasta el punto que la gente piensa lo peor de ellos, y eso que no se mencionan cosas tan degradantes. Pero sus dirigentes cometen pecados horribles, terribles, feos, pecados mortales. Y sin embargo, la gente dice: déjenlos, son seres humanos. Además, son los siervos del Señor. Hay que dejar nomás pues que pequen. Es increíble. Oiga, a ese tipo de personas se les pasa por alto sus pecados. ¿Por qué? Porque dicen: no tiene nada de malo. Y a estos dirigentes se les pasa por alto todo lo que dicen, todo lo que hacen, porque dicen son los mensajeros de Dios, son los que representan a Dios. Es increíble. Entonces, estos dirigentes que hacían cosas hipócritas, por ejemplo, en la calle ni te conocían. Y cuando querían te calumniaban de cosas que tú ni habías hecho, o te fabricaban errores poniéndote tentaciones, y eran ladrones porque ni siquiera predicaban la verdad y se pedían al pueblo los diezmos y las ofrendas. Exigían. Pero eso ya no veía la gente. ¿Por qué? Porque ahora se fijaban solo en Jesús para encontrarle un defecto. Tanto habían hablado contra Jesús que se olvidaron de ver a los demonios que andaban cerca de ellos. Es increíble. Ahora, todos los dirigentes seguían fácilmente explotando al pueblo porque todos estaban mirando a Jesús para encontrarle el error a él, mientras que ellos seguían engañándolo mientras la gente estaba distraída. Todo esto hacían porque Jesús estaba desenmascarándolos. Y ellos, para que la gente no se concentre en sus maldades perversas, le dieron la vuelta al plato y lo acusaron a Jesús de ser lo que ellos eran. Lo malo de la nación judía era que la ignorancia prevalecía, y los dirigentes les habían hecho creer que ellos eran la autoridad máxima y decían que lo que ellos mandaban, eso había que hacerse. Pero eso no era verdad, Dios nunca había enseñado así. La autoridad dentro de la nación judía eran las leyes de Dios. Así era como Dios gobernaba, para que nadie, por corrompido que fuera, pudiera aplicar la justicia a su antojo, sino todos tenían que ver, la ley lo dice, si la palabra de Dios lo dice, si la Escritura lo dice, recién lo aceptamos. Hoy también en las iglesias que se llaman cristianas está la Biblia. Tenemos la palabra de Dios con sus leyes para que nadie con sus dirigentes haga creer lo que no es y se aprovechen de la gente. Pero la gente no lee la Biblia y ese es su pecado terrible, porque al no leer no sabe cuándo la están engañando ni cuándo lo que está diciendo el dirigente es verdad o no es verdad. Entonces, cuando Jesús desenmascaraba eso y decía: ustedes tienen que estudiar por ustedes, escudriñad las Escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna, entonces estos dirigentes veían que Jesús estaba enseñándole a la gente cosas que iban a desprestigiarlos a ellos y que iba a desenmascararlos, y por eso lo odiaban a Cristo y decían: no,
Este va a hacer que la gente lea la Biblia. En la Edad Media, la Iglesia Católica hizo lo mismo, quitó la Biblia y decía que eran herejes los que estudiaban la Biblia para que no descubrieran su idolatría, su simonía y todos los engaños de las indulgencias y tanta cosa. Y cuando los reformadores predicaron eso, los persiguieron. ¿Por qué? Porque los reformadores estaban desenmascarándolos. Así es. Entonces, cuando se tiene la palabra del Señor como base, la Biblia, va a ser bien difícil hablar contra alguien que lleva la verdad. ¿Por qué? Porque hay que demostrar lo que está enseñando con el libro, con las leyes enseñadas en la Biblia. Pero si los dirigentes se oponen a la predicación del libro, no dejan que la gente lea la Biblia por sí misma y enseñe como está en la Biblia y deje que los que están enseñando como está en la Biblia lo hagan, entonces se notará que estos son corruptos y aprovechadores. Por esa razón, le trataban de buscar a Jesús cualquier cosa para acusarlo. Lo perseguían. ¿Ves que la persecución es por esa razón, no es por otra? Entonces Lucas 20 al 26 nos cuenta: y acechándole, enviaron espías que fingieran ser justos para sorprenderle en alguna declaración a fin de entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente, y no te guías por las apariencias, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Nos es lícito pagar impuesto al César o no? Ahora, estos eran muy astutos. Dice que buscaron a Jesucristo y le enviaron espías que fingieran ser justos, que le hacían preguntas a Jesús como que quisieran aprender de él, pero querían sorprenderle. Le hacían preguntas capciosas para que Jesucristo respondiera y cayera con la respuesta, y entonces se pudiera acusarle a Jesucristo contra el gobernador. Es increíble. Hasta el día de hoy ponen espías, ponen su gente para que haga preguntas especiales contra el que predique el Evangelio y lo hagan caer. Y fue la pregunta clarísima. ¿Qué punto atacaron en Jesús? El dinero. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¡Qué astutos! Jesús había enseñado claramente que el impuesto se tenía que pagar. Así estaba escrito, porque en toda la nación judía siempre se enseñaba que habían impuestos. El diezmo era un impuesto, todos lo sabemos, las ofrendas eran impuestos, porque con eso se pagaba a los dirigentes del templo, del santuario. De eso vivían, de los impuestos del pueblo, que se llamaban los diezmos, las ofrendas, etc. Así que entonces Jesús estaba de acuerdo, pero también era claro que en la nación judía un predicador, un profeta, un mensajero no pagaba impuestos, ¿correcto? Porque así era su libertad, no tenía que pagar. En una ocasión, incluso, vinieron a decirle a Pedro los cobradores de impuestos: ¿cómo, tu maestro no paga impuestos? Y Pedro respondió rápidamente: sí. Así que entonces fue y le dijo a Jesús: Señor, tenemos que pagar los impuestos. Jesús lo reprochó a Pedro y le dijo: Pedro, a ver, una pregunta, ¿tú crees que los hijos de los príncipes, de los reyes, pagan impuestos? Y luego dijo: pero para que no entremos en discusión, vas a hacer una cosa, Pedro. ¿Qué? Te vas a ir hasta el río, sacas un pescado y dentro del pescado vas a encontrar 2 estateros y pagas por ti y por mí. Jesús no pagó ese día los impuestos, no sacó plata de su bolsillo. Le dijo a Pedro: corre, anda, trabaja, tú eres pescador, y ahora con tu trabajo Dios te va a bendecir y va a aparecer el dinero. Fue Pedro, trabajó, sacó el pescado, y cuando sacó el pescado sacó el impuesto, los 2 estateros. En otras palabras, fue Dios quien hizo un milagro con el trabajo de Pedro para que él pudiera pagar. Jesús no pagó. Como mensajero, él no tenía por qué pagar, sino que a él le tenían que pagar más bien, porque él debía de vivir de eso. Pero entonces con eso se demuestra de que estos astutamente quisieron sacarle ventaja a Jesús y le dijeron: ¿es lícito o no pagar el tributo al César? Y Cristo respondió: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y los dejó silenciados para siempre, porque con eso se demostró que Jesucristo sí estaba de acuerdo con el impuesto, pero que había que darlo como debía de ser. Al César lo que es del César, sin olvidarse de dar a Dios lo que es de Dios. Es decir, Jesús estaba diciendo: obvio, hay que pagar el impuesto, pero también no te olvides que tienes que pagarle al mensajero de Dios. Con eso los calló, porque con eso les dijo: denle a César
Y acuérdense de que yo tengo que recibir de ustedes y ustedes no me están dando. Increíble, así es como Jesús los calló. Entonces, como Jesús los callaba de esa manera, buscaban acecharle más todavía. Lucas 11, 53-54 nos dice: cuando Jesús salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarle en gran manera y a interrogarle minuciosamente sobre muchas cosas. ¿Qué les parece? Buscaron preguntarle hasta sacarle, escarbarle, tramando contra él para atraparle en algo que dijera. Esto es increíble. La persecución ahí comienza a desatarse con más intensidad y violencia, porque ahora se le busca, se le acecha a la persona para encontrarle un error. Lucas capítulo 6, versículo 7 sigue diciendo: y los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si sanaba en el día de reposo a fin de encontrar de qué acusarle. Ahora se volvieron unos espías ególatras, unos espías asquerosos y mugrosos, que estaban buscándole a Jesús el error, poniéndole detectivas. Si ahora estuvieran, le pondrían drones a Jesús para poderlo perseguir. Bueno, a Jesús no le encontrarían pues errores, quizás a nosotros nos puedan encontrar porque somos seres humanos, pero eso no cambia la verdad de Dios en mentira. Pero a Jesús lo acechaban, imagínense, hasta por satélite lo hubieran perseguido a Cristo y hasta con insectos, robots y todo. O sea, eran unos diablos completos, acusadores de los hermanos. ¿Quién no se va a dar cuenta? Por sus frutos los conoceréis. Basta con que hagan eso. Están gastando dinero que es para los pobres, los necesitados y los huérfanos. Dinero del cual Dios les va a reclamar que era para la predicación del Evangelio y para llegar a todo el mundo. Eso les va a reclamar Dios, y por haberse endemoniado no entrarán en el reino de los cielos. Es increíble. Ahora, dentro del pueblo de Dios suceden las mismas cosas. ¿Por qué? Porque nada ha cambiado, pues. Salomón dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. Eclesiastés 1, 9 y 10. Tal es así que dentro de nuestra iglesia, hoy tenemos un mensaje para proclamar, que es el mensaje del tercer ángel al mundo entero. Pero la persecución se desatará igual contra los que predican el Evangelio para este tiempo. Veamos algunas pruebas. En primer lugar, ¿es el mensaje de los tres ángeles la doctrina que debemos predicarle al mundo, nuestra misión como remanente? Nos llamamos remanente porque decimos que somos el último pueblo de Dios en la tierra, que trae el último mensaje de misericordia al mundo para reprochar sus pecados y hacerlos volver al camino de Dios. La doctrina 13, dentro del manual de la Iglesia Adventista, dice lo siguiente: la Iglesia Universal está compuesta por todos los que creen verdaderamente en Cristo. Pero en los últimos días, una época de apostasía generalizada, se ha llamado a un remanente para que guarde los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este remanente anuncia la hora del juicio, proclama la salvación por medio de Cristo y anuncia la proximidad de su segunda venida. Esta proclamación está simbolizada por los tres ángeles de Apocalipsis 14. Coincide con la hora del juicio en el cielo y da como resultado una obra de arrepentimiento y reforma en la tierra. Todo creyente recibe la invitación a participar personalmente en este testimonio mundial. Aquí, la doctrina 13 en el manual de iglesia de las creencias adventistas dice claramente que el mensaje de los tres ángeles es nuestro mensaje para llevar al mundo entero. Dentro de las 28 doctrinas adventistas, la doctrina del remanente y su misión nos dice: estos tienen la responsabilidad, es decir, el remanente, de proclamar justo antes de la venida de Cristo la última amonestación que Dios envía al mundo. Es decir, el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, Apocalipsis 14, 6 al 12. Estos mensajes contienen en sí mismos una descripción del remanente. Son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, Apocalipsis 14, 12. Estos tres mensajes constituyen la respuesta de Dios ante el avasallador engaño satánico que arrastra al mundo poco antes del regreso de Cristo. Fíjese lo que dice aquí la doctrina de la Iglesia Adventista, la doctrina 12 en las 28 doctrinas. Dice que el mensaje de los tres ángeles
es la respuesta de Dios ante el avasallador engaño satánico que arrastra al mundo poco antes del regreso de Cristo. O sea, los que predican los tres ángeles son los buenos, porque estos son los que denuncian el engaño final. Apocalipsis 13, 5 al 8, 14, 16 cita las doctrinas de la Iglesia, el libro de doctrinas de la Iglesia. Enseguida, después del último llamado de Dios al mundo, Cristo vuelve para recoger la cosecha, Apocalipsis 14, 14 al 20. Así nos dice la doctrina. O sea, el adventista solo tiene para proclamar al mundo el mensaje de los tres ángeles. Elena de White, profeta de la Iglesia Adventista, escribió lo siguiente: la proclamación de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel ha sido establecida por la palabra inspirada. No debe alterarse ni la parte más mínima. Ninguna autoridad humana tiene más derecho de cambiar la ubicación de estos mensajes que la que posee para sustituir el Antiguo Testamento por el Nuevo. El primer mensaje y el segundo se dieron en 1843 y 1844, y ahora estamos bajo la proclamación del tercero. Pero aún ahora hay que seguir proclamando los tres mensajes, dice Elena de White. Debemos hacer resonar su proclamación mediante la pluma y la voz, sigue diciendo ella. Debemos mostrar su secuencia y la aplicación de las profecías que nos conducen al mensaje del tercer ángel. Debemos proclamar al mundo estos mensajes mediante publicaciones y conferencias que muestren en el ámbito profético las cosas que han sido y las que serán. Mensajes Selectos, tomo 2, página 120. Así que entonces Elena de White dice que tenemos que proclamar el mensaje de los tres ángeles, y reafirma el asunto declarando que este mensaje no va a variar hasta el fin del mundo, como está predicho, dice ella, en el capítulo 18 de Apocalipsis. El mensaje del tercer ángel ha de ser proclamado con gran poder por aquellos que den la advertencia final contra la bestia y su imagen. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 118, escrito en 1904. Así que entonces Elena de White decía que el mensaje del tercer ángel iba a denunciar al poder del anticristo y a sus seguidores, a su imagen. Por eso este mensaje iba a ser fuerte, y el anticristo con sus seguidores se iba a levantar para oponerse a esta proclamación, diciendo es demasiado fuerte porque se está sintiendo acusado, pues el anticristo. Por esa razón el anticristo va a decir, miren, están pisándole la cola al dragón. Pero nosotros no tenemos por qué hacerle caso. Dios manda el mensaje y es Dios quien está denunciando a estos poderes. Más aún dice la mensajera de Dios. Los tres ángeles de Apocalipsis 14, representados como volando por en medio del cielo, simbolizan la obra de aquellos que proclaman los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero. Están unidos. Las evidencias de la verdad permanente y siempre viva de estos grandes mensajes que tanto significan para la Iglesia, que han despertado tan intensa oposición de parte del mundo religioso, no están extintas. Satanás trata constantemente de arrojar sombra alrededor de estos mensajes para que el pueblo de Dios no discierna claramente su significado, su tiempo y lugar. Pero esos mensajes viven y han de ejercer su poder sobre nuestra experiencia religiosa mientras dure el tiempo. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 372. En Apocalipsis 14 leemos sobre esos tres mensajes. Y Dios les llama el Evangelio eterno, dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno, el Evangelio salvador de siempre, que nunca cambia, para proclamarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, versículo 7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y otro segundo ángel le siguió diciendo, ha caído la gran Babilonia, porque ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, refiriéndose a una iglesia falsa que ha llevado sus falsas doctrinas al mundo, y que tiene que ser denunciada junto con sus hijas. Y un tercer mensaje, dice el versículo 9, le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, él también beberá del vino de la ira de Dios. De manera que son tres mensajes directos, uno que anuncia el juicio,
El segundo que dice que las iglesias falsas han caído y hay que demostrar quiénes son esas iglesias. Y el tercero que dice si alguno adora al anticristo, si recibe su marca y sigue a la imagen del anticristo, a los seguidores del anticristo, beberán del vino de la ira de Dios. Estos tres mensajes fácilmente pues no te van a ganar amigos, pero van a ganar gente para salvarse. Si tú lo pones este mensaje en los libros de Dale Carnegie, por ejemplo, cómo ganar amigos, va a perder. Porque este no te gana amigos, al contrario es un mensaje reprensivo que llama a la obediencia de los mandamientos de Dios y apartarse de los poderes corruptos de esta tierra y les dan nombres, títulos y apellidos. Por eso muchos no quieren predicar este mensaje porque tienen temor. No tienen temor a Dios, pero tienen temor al anticristo y a los hombres. Por eso dice Elena de White, si alguna vez hubo un tiempo en la historia de los adventistas cuando deberían levantarse y brillar, ese tiempo es ahora. A ninguna voz se le debiera impedir proclamar el mensaje del tercer ángel. Que nadie por temor de perder prestigio en el mundo oscurezca un solo rayo de luz que proviene de la fuente de toda luz. Alza tus ojos 169. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo, sigue diciendo Elena de White, como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la más grande importancia les ha sido confiada. Proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Testimonios Selectos, tomo 5, página 136. Eventos de los últimos días, página 46. Con estas palabras, nuestra iglesia tiene la creencia de no predicar ninguna otra cosa que no sea el mensaje de los tres ángeles. Pero los corruptos dirán, no solo eso, hay que predicar otras cosas para desviar a la gente, porque en esos tres mensajes se desenmascara a los falsos dirigentes, a los falsos profetas y los lobos rapaces. Y por eso, estos no quieren que se anuncie. Pero hay que seguir predicando, todos somos llamados, no solo los pastores, todos los miembros de iglesia están llamados a predicar este evangelio y a desenmascarar la mentira. Pero cuando se esté haciendo esto en nuestra iglesia, miren lo que va a pasar. Sigue diciendo Elena de White, muchos de los que oigan el mensaje, la inmensa mayoría, no creerán la solemne amonestación. Muchos serán hallados desleales a los mandamientos de Dios que son una prueba del carácter. Los siervos de Dios serán llamados fanáticos. Los ministros aconsejarán al pueblo a no escucharlos. Noé recibió el mismo trato cuando el Espíritu de Dios lo impulsaba a dar el mensaje, ya fuera que los hombres lo oyeran o no. Eventos de los últimos días, página 178. Más aún dice, en las iglesias adventistas del séptimo día, en el pueblo mismo de Dios, habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor, ni abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. El mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente, y los tales llamarán una luz falsa la luz que iluminará la tierra con su gloria. Eventos de los últimos días, página 178, título, muchos adventistas rechazan obstinadamente la luz. ¿Qué les parece? En la iglesia será la oposición, dice la mensajera de Dios más. Vivimos en tiempos de peligro. Nuestra única seguridad está en caminar en las huellas de Cristo y llevar su yugo. Tiempos turbulentos están delante de nosotros. En muchos casos, los amigos se enemistarán. Los que eran tus amigos en la iglesia se van a hacer tus enemigos. Increíble. Sin causa alguna los hombres llegarán a ser nuestros enemigos. Los motivos del pueblo de Dios serán tergiversados. Por eso se van a hacer nuestros enemigos, porque delante de ellos van a hablar mentiras para hacerlos poner en contra nuestra. No solamente por el mundo, sino también por sus propios hermanos. ¿Qué les parece? En la misma iglesia va a ser la persecución. Es increíble. Sigue diciendo más. Los siervos del Señor serán colocados en situaciones difíciles
a fin de justificar la conducta egoísta e injusta de los hombres, se hará una montaña de una insignificancia. La obra que los hombres han hecho fielmente será desacreditada y desestimada, debido a que sus esfuerzos no son acompañados por una aparente prosperidad. Por medio de tergiversaciones, estos hombres serán vestidos con los oscuros ropajes de la deshonestidad. Fíjense, los van a hacer ver como deshonestos que solo predican por dinero. Debido a que circunstancias que están más allá de su control confundieron su obra, se los señalará como hombres en quienes no se puede confiar, y esto lo harán los miembros de la Iglesia. Los siervos de Dios deben armarse con la mente de Cristo. No deben esperar que escaparán del insulto y la tergiversación. Se los tildará de excéntricos y fanáticos, pero nadie debe desanimarse. La mano de Dios está sobre el timón de su providencia, guiando su obra para la gloria de su nombre. Alza tus ojos, página 175. De Cristo se dice, San Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eso se cumplió en Jesucristo, y su propio pueblo no le recibió. Y cuando los apóstoles salieron a predicar a los mismos judíos que eran de su pueblo porque querían que se salvaran, y la orden de Jesús fue: vayan primero a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estos judíos se oponían a los apóstoles y decían: ¿por qué no van a predicar a los griegos, a los romanos, a otros? Vayan a predicar afuera. ¿Qué hacen predicando a los de adentro, robándose las ovejas de adentro? Y entonces los apóstoles iban y predicaban tanto a judíos como a gentiles ahora. Y cuando predicaron a los gentiles, igualito estos judíos iban a los nuevos que ganaban los apóstoles y alborotaban para hacer creer que los apóstoles eran revolucionarios y disidentes en la iglesia. Así no los dejaban predicar. No querían ni chicha ni limonada, como decimos vulgarmente. Escuchen lo que dice acá. Hechos capítulo 13, cuando los apóstoles estaban predicando fuertemente, ¿qué hicieron estos judíos perversos que habían renunciado a la verdad y estaban en oposición al evangelio? Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. Como veían que predicaban a harta gente y los escuchaban, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, judíos, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, pero puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí que nos volvemos a los gentiles. Fíjense, ellos no querían la palabra, desechaban, decían: ¿qué haces predicándonos a nosotros, Pablo? Vete a predicar a los gentiles. Pero cuando predicaban a los gentiles, ahora Pablo les dijo: como ustedes lo han rechazado y nos vamos a los gentiles, ahora ustedes vienen y nos fastidian también con ellos. Estos no querían que se predique el evangelio, era fácil de darse cuenta, y ponían pretextos de que los apóstoles predicaban para enriquecerse ellos. Sigue diciendo la Biblia, versículo 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Fíjense, ahora fueron a mujeres piadosas, a gente que quería saber la verdad, y las llenaron a estas personas en contra de los apóstoles hasta que los hicieron odiar. Así es, estos siempre actúan igual. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, y salieron sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies y llegaron hasta Iconio. Así se ve que la persecución de estos judíos malhechores que habían rechazado el evangelio verdadero, ahora estos se volvieron los peores opositores y más encarnizados que nadie. En el libro de Hechos capítulo 14 sigue diciendo así la Biblia, versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Fíjense ahora, el apóstol Pablo seguía entrando con los judíos porque tenía que cumplirse lo que Jesús dijo: vayan a predicar primero a las ovejas perdidas de Israel. Así que el apóstol no podía desobedecer, aunque a él le dijeran: por amor a la paz ya no prediques, vete nomás con los de afuera si te evitas. No, Pablo tenía que seguir anunciando la verdad porque amaba a su pueblo y quería verlo salvo. Solo los malvados y perversos no quieren que se predique al mismo pueblo porque quieren que se pierdan, quieren sacarles todo su dinero y aprovecharse de ellos, y por eso no dejan escuchar la verdad. No es otra la cosa, siempre ha sido lo mismo, esta ha sido la razón.
los dirigentes judíos veían amenazada su economía. Así los dirigentes modernos que se oponen ven amenazada su economía. No es otra cosa. Versículo 2 sigue diciendo: mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Fíjense lo que pasó ahora. Levantaron los ánimos contra Pablo. Y la gente de la ciudad estaba dividida, porque unos estaban con los judíos y otros estaban con Pablo, con los apóstoles. ¿Qué les parece? Ahora la gente se dividió, no sabían a quién creerle. ¿Por qué? Bueno, la gente no conocía las Escrituras. Si los judíos hubieran leído las Escrituras, se hubieran puesto de parte de Pablo. Fueron culpables entonces por no haber estudiado. Hoy todo el mundo tiene la Biblia. Serán culpables cuando rechacen la verdad por no haber estudiado. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiendo sabido ellos, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Pero los judíos se alegraban y decían: ya los hemos hecho escapar. Mentira. Lo que pasaba es que Dios ya había decidido el caso de esos lugares, los que habían aceptado para salvación y los que habían rechazado para perdición, y los judíos opositores que habían pecado contra el Espíritu Santo. Ya estaba decidido. Así que mientras ellos pensaban que estaban haciendo escapar a los apóstoles, no era así. Los apóstoles seguían cumpliendo su misión. Sigue diciéndonos la Biblia, versículo 19 y 20. Estoy en Hechos 14. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantaron y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Así es como entonces atacaron al apóstol Pablo. Eso no es nuevo, así es la persecución. Hechos capítulo 17 nos sigue diciendo lo siguiente, versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos, piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces, ¿qué pasó? Los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando a la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Increíble, los judíos opositores hacían todo esto. Versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Fíjense, los apóstoles tuvieron que huir, pero lo primero que hizo Pablo, entrar otra vez a otra iglesia judía en ese lugar, porque tenía que cumplir la misión. Cualquiera diría: qué terco, ya le han dicho que no, ya debe de ir, se está fastidiando a la iglesia, dividiéndola. Nada, señor, su amor de Pablo era intenso, imposible de quebrantarlo. Tremendo amor, igualito al amor de Dios, idéntico lo tenía. Esto era una maravilla, cómo el Espíritu Santo había transformado al perseguidor en un hombre ahora bueno que llevaba el evangelio. Interesante. Entonces Pablo siguió predicando. ¿Y qué sucedió? Versículo 11, 17-11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad. Así que creyendo, muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá. ¿Cómo gastaban dinero para esto estos, qué les podemos decir? Ladrones. Y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que se fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Así lo hicieron escapar rápido a Pablo porque ya querían lincharlo. Esta gente es así, o sea, no tiene escrúpulos. Dicen ser creyentes de Dios, pero actúan como demonios. Los creyentes de Dios son mansos y humildes, pero estos iban al golpe a querer destruir, matar, y creían que estaban sirviéndole a Dios, como dijo Jesús en San Juan capítulo 16, versículo 1 y 2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que está rindiéndole servicio a Dios. Así engaña el diablo. Pero eso no fue todo, seguimos leyendo el testimonio de las Escrituras. Hechos capítulo 18, versículo 12 al 17. Pero siendo Galión procónsul de Acaya,
los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: «Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley». Es decir, está yéndose en contra de las leyes de la nación. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: «Si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho, yo os escucharía y toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de hombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas». Y los echó del tribunal. ¿Para qué? Renegaron estos para llamar la atención de Galión. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, su pastor, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión no se le daba nada por ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Interesante. Dice la Escritura: «Porque hemos hallado que este hombre es una plaga, y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos». Acusaron a Pablo de ser una plaga, es decir, que se metía sin permiso, como las plagas. 2, de que era un sedicioso, un revolucionario, subversivo, revoltoso, terrorista. 3, que se había formado su propia iglesia y que era el principal dirigente de la nueva iglesia, de la nueva organización, que era cabecilla de toditos ellos. Miren de todo lo que acusan siempre a los que llevan el mensaje de Dios, ¿no? Ese ya es un cuento chino, pues, ¿no? Que solo los que no leen la Biblia se lo creen porque a sus ojos parece ser así, porque así es como se ve siempre. Entonces, los que no estudiaban en el tiempo de Pablo, que eran ignorantes, estos pues como la masa ignorante se levantaron para perseguir y matar a Pablo porque eran utilizaditos, ¿no? Pero en cambio los que eran inteligentes y sabios, no señor. Calladitos quedaban y decían: «Pablo tiene razón», o cuando menos conversaban con él, se sentaban tranquilamente a analizar lo que decía, porque eso es cultura, pues, ¿no? Solo la gente que no tiene cultura se aprovechan pues de ella, la utilizan porque son agresivos, atacantes, porque si no, ¿dónde están los líderes que se dicen ser grandes predicadores y que los utilizan a ellos, los mandan a hacer ataques contra los que llevamos el tercer ángel, pero ellos no dan la cara? Ellos no se atreven a decir: «A ver, conversaremos, nosotros que somos los más conocedores, entonces vamos a demostrar dónde están los errores». No se atreven. Y por eso Pablo retaba a toditos esos y le decía: «Vengan ustedes los que saben», como hoy decimos, vengan, atrévanse a venir los que dicen, los que tienen cargos, los que son conocedores, porque los del pueblo no podemos pues discutir con ellos, porque a ellos les hacen creer mentiras y como son a veces pues lo normal, ¿no? En toda institución se dejan llevar solo por su furia, sus pasiones, sus cóleras. Pero ¿dónde están esos que conocen? Los que dirigen la iglesia, los que tienen cargos, presidentes, administrativos, esos son los que tienen que hablar. Entonces Pablo era acusado de esa manera. Y para poder demostrar que Pablo estaba en lo correcto, dijo: «Miren, solamente vamos a entender una cosa. Los ilustrados me van a captar lo que voy a decir». Versículo 14. «Pero te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, es decir, sus opositores, así sirvo a Dios, al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas». Es decir, Pablo ahora los remitió, les dijo: «Miren, si queremos discutir, primero tienen que conocer la ley y los profetas, porque yo creo en todo eso, y todo lo que estoy haciendo es lo que está escrito ahí. Así que los que conozcan sobre eso, discutimos. Los que no conozcan sobre eso, estamos perdiendo el tiempo». Es así, pues. Un profesor de matemáticas solo va a discutir con alguien que le muestre con matemáticas que está equivocado. Pero si le quieren decir simplemente «usted está mal», y no le demuestran con las mismas matemáticas, por gusto es. Cualquiera puede hablar cualquier cosa. Así pues entonces sucedió en esos tiempos y sucede en el día de hoy, mientras vamos proclamando el tercer ángel. Que no nos quede duda de lo que está por suceder. La palabra del Señor dice que llegará todavía el momento, y ya empezó, en que los hijos de Dios van a ser perseguidos a tal punto que van a admirar toda tu vida. Nos dice así la mensajera del Señor: «Dios siempre tiene hombres a quienes encomienda su mensaje. Su espíritu obra en sus corazones y los constriñe a hablar. Motivados por un celo santo y sobrecogidos por el fuerte impulso divino que recae sobre ellos,
se dedican al cumplimiento de su deber sin calcular fríamente las consecuencias que sobrevienen al comunicar al pueblo las palabras que el Señor les ha dado. Sin embargo, el siervo de Dios pronto cae en la cuenta de que ha arriesgado algo. Descubre que él y su mensaje son objeto de crítica. Sus gestos, su vida, su propiedad, todo se revisa y sobre todo se comenta alguna cosa. Su mensaje es desmenuzado y se rechaza con espíritu de lo más estrecho y profano, como les place a los hombres en su criterio limitado. ¿Ha hecho el mensaje la obra que Dios dispuso que hiciera? No. Manifiestamente ha fracasado porque los corazones de sus oyentes no estaban santificados. Así que si el rostro del ministro no es de piedra, si no tiene una fe y un valor indomables, si su corazón no es fortalecido por medio de una constante comunión con Dios, comenzará a acomodar su testimonio para complacer los oídos y corazones no santificados de aquellos a quienes se dirige. ¿Qué les parece? Así es, siempre ha sido igual. Cuando se predica el mensaje del Señor como es, los opositores se levantan, porque procuran que rebajemos el mensaje y lo suavicemos. Pero el Señor ha declarado que eso nunca deberá pasar. Así que la verdad se seguirá predicando, le guste a quien le guste y a quien no le guste, que no le guste, pues así siempre es normal. Qué lindo tema del Señor, qué lindo mensaje. Querido hermano, Dios te llama a proclamar este evangelio final. Ya sabes lo que espera, ya sabes las consecuencias, pero también sabes que la vida eterna está delante de ti. Así que aquellos que desean llevar este mensaje recibirán la lluvia tardía. Vamos a orar para que el Señor nos dé la lluvia tardía. Bendito Dios que moras en los cielos, creador del universo, Rey de reyes y Señor de señores. Te pedimos, Padre Santo, que tú puedas bendecir este mensaje, que llegue hasta los corazones de nuestros hermanos en el mundo entero, para que, Señor, esta obra pueda prosperar y triunfar como tú lo has prometido y los elementos opositores queden derrotados. Padre, te rogamos que derrames tu lluvia tardía en tu pueblo, para que a través de este mensaje reciban el poder que necesitan para salir a proclamar tu verdad. En tus manos dejamos a todo tu pueblo porque tú eres nuestro Dios, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.